El patrimonio de familia es un conjunto de bienes afectos a un fin, pertenecientes a un miembro de la familia a la que beneficia a un tercero. Esta definición aplica para la Ciudad de México. Para nosotros en Jalisco no. Aquí en Jalisco no se constituye un patrimonio aparte, simplemente se trata de la protección de esos bienes. Entonces, en Jalisco, el patrimonio de familia es la protección de los bienes a que se refiere la primera definición. La finalidad del patrimonio de familia es proteger económicamente a la familia. Se protegen bienes indispensables para la supervivencia de la misma. Y con esto se busca garantizar los alimentos de esa familia. Antecedentes. La ley del Homestead, que significa granja, del estado de Texas de 1839. Con esta ley se ponía fuera del alcance de los acreedores la casa y la parcela de los colonos norteamericanos, ya que la riqueza de esos colonos pues era su casa y su parcela. Si perdían la casa o la parcela, pues ya no les quedaba nada porque era toda su vida. Entonces, al tiempo que se protegía su patrimonio, se protegía realmente su vida. En el derecho español, en el Fuero Viejo de Castilla y el derecho foral actual de Aragón existe una figura similar al patrimonio de familia con el nombre de casa. Aquí en México, en 1917, se creó la Ley de Relaciones Familiares, la cual establecía una protección similar a la que tenemos actualmente. En nuestra Constitución también se reconoce el patrimonio de familia, establece que las leyes determinarán los bienes que constituyen el patrimonio de familia, serán inalienables, no podrán gravarse ni embargarse y serán heredables con simplificación de formalidades. Los bienes que forman parte del patrimonio de familia son la casa, mobiliario y equipo, o sea, la casa con todo. Un vehículo automotor. Aquí entra cualquier vehículo que tenga un motor, pues desde una bicicleta, una motocicleta, un automóvil, una camioneta, un camión. El equipo y herramienta de la micro y pequeña industria que sirva de sustento familiar. Para saber si una empresa es familiar, solamente deben de trabajar familiares. Nada más debe trabajar la familia, no debe haber empleados. Puede ser una panadería, puede ser una carpintería, una tienda de abarrotes, una pizzería pequeña, etcétera. Que esa empresa sirva nada más para mantener a la familia. La parcela de dominio pleno. Cuando hablamos de dominio hablamos de propiedad, entonces hablamos de una parcela que sea de propiedad privada, ya que existen las parcelas ejidales que son propiedad de la nación. Entonces, para ser protegido por el patrimonio de familia debe ser una parcela de propiedad privada. La palabra parcela significa una división. El verbo parcelar es hacer divisiones. Entonces una parcela es una división, es una parte que se dividió de una mayor, de una más grande. La pequeña propiedad en los términos de la ley agraria. Para entender esta parte de la pequeña propiedad les contaré de la historia del reparto agrario en México. En México existían grandes hacendados, bueno, más bien grandes haciendas, los hacendados eran chaparros tal vez, y tenían grandes extensiones de tierra. ¿Qué tan grandes? Pues una sola hacienda podría tener
la extensión de toda la zona metropolitana de Guadalajara y más. Eran realmente grandes. Un tiempo después llegaron unos calzonudos blancos. Calzones se le llama a ese pantalón blanco que usaban los revolucionarios. Y llegaron con el hacendado y le dijeron pues que se mochara pues con todos los cuates que iban ahí. Y el hacendado les dice, ¿y a mí qué me van a dejar? Pues para que veas que no somos malos, te vamos a dejar una pequeña propiedad. ¿Y como de cuánto estamos hablando? 100 hectáreas. ¿Qué tan grande es una pequeña propiedad? 100 hectáreas. Una hectárea es como la manzana de donde vivimos, en la cuadra. No las rojas, sino la manzana donde nosotros habitamos. Toda una cuadra es una hectárea aproximadamente. En la ciudad las manzanas miden más o menos una hectárea. ¿Cuántos son 100 hectáreas? El centro histórico de Guadalajara son 100 manzanas. ¿Ustedes han recorrido el centro histórico de Guadalajara? Los que acostumbran a hacer la visita de los 7 templos. 100 manzanas es muchísimo. Entonces, eso es lo que mide una pequeña propiedad y que puede ser protegida por el patrimonio de familia. El lote destinado a casa habitación. Esta es una adquisición reciente del 2012. Esta modificación no existía. Y pues tiene sentido porque en ese lote se va a construir la casa que va a habitar la familia. El límite del patrimonio de familia son 40,000 UMAS. Las UMAS se crearon para sustituir al salario mínimo, sobre todo para establecer multas y sanciones. Su valor anda muy cerca de lo que es el salario mínimo. Supongamos que 40,000 UMAS representan 100 pesos, que el valor son 100 pesos. Entonces estaríamos hablando de 4 millones. El límite del patrimonio de familia son 4 millones. Ese límite pues se alcanza muy fácilmente tan solo con la casa. Por ejemplo, si yo tengo una casa que vale 10 millones en Puerta de Hierro, no la puedo proteger porque supera demasiado ese límite. Entonces, ¿qué hago? ¿Nada más meto una parte de la casa? No, no se puede. O entra toda la casa o no entra nada. Si tengo un vehículo Mercedes-Benz o un vehículo costoso, puede ser que también con el solo vehículo supere el límite del patrimonio de familia. Una empresa que sea más grande que una pequeña tienda, pues fácilmente podría superar el límite. Incluso la parcela, también su valor, dependiendo del tamaño de la parcela y desde 1 hectárea hasta 10 hectáreas, pues puede superar fácilmente ese límite. Y la pequeña propiedad, pues no se diga, ese fácilmente la supera. El lote, pues tal vez ese sí no se excede. Entonces, si el límite es tan bajo, si no puedo proteger mis bienes, ¿de qué sirve el patrimonio de familia? El patrimonio de familia está pensado para familias que tienen pocos recursos, o sea que su patrimonio total es menor a 4 millones. O sea que una familia que tiene una casa de 10 millones, pues no tiene riesgo de padecer hambre por falta de alimentos.
una familia que tiene su patrimonio total de menos de 4 millones, pues puede ser que sí tenga algún tipo de riesgo. Ahora bien, si nada más se puede crear un patrimonio de familia por 4 millones, si somos 10 en la casa, pues cada uno va a crear su propio patrimonio. No, es un patrimonio por familia. ¿Quién puede constituir? Cualquier miembro de la familia, entendiendo por familia el grupo de personas que habitan una misma casa y que están unidas por matrimonio, concubinato o parentesco consanguíneo. En este último caso, pues, se puede pensar en un conjunto, en un grupo de primos hermanos que se vienen aquí a Guadalajara a estudiar y pues ellos pueden crear un patrimonio de familia. Todos ellos con unidad de administración del hogar. La constitución forzosa opera para el caso de que el administrador de los bienes tenga un mal desempeño, o sea, que tenga una mala administración de los bienes de la familia, entonces se puede demandar la constitución forzosa. Procedimiento para constituir. Se solicitará al juez de primera instancia de su domicilio y se deben precisar los bienes que serán afectados. Se deberá acreditar que se es mayor de edad o emancipado, que se tiene domicilio en el lugar de la constitución. Se debe acreditar la existencia y el número de la familia. ¿Cómo se va a acreditar esto? Pues con las actas de nacimiento, el acta de matrimonio, etcétera. Se va a acreditar la propiedad de los bienes y si son inmuebles que estos se encuentran libres de gravamen. ¿Cómo se acredita la propiedad de los bienes? Si son muebles con facturas, si son inmuebles con escrituras y que están libres de gravamen, pues con el certificado de libertad de gravamen. Que no se excede el límite de 40,000 UMAS. ¿Cómo se va a acreditar este límite? Ya sea con un avalúo, con un perito o con el valor que tiene el inmueble ante catastro. Y ese viene en el certificado, en el recibo de pago de predial y nos permite utilizar ese valor. Que los instrumentos de trabajo son esenciales para la manutención de la familia. O sea que la empresa familiar sirve nada más para sostener a la familia. ¿Cómo se acredita? Pues esto puede ser con un dictamen pericial contable que determine para dónde se van las ganancias y también podría ser con una inspección de la nómina para acreditar que los únicos que trabajan ahí son familia. El juez, una vez recibido la solicitud y los documentos probatorios, declarará constituido el patrimonio de familia dentro de los 15 días siguientes. Se ordena su inscripción en el registro público de la propiedad para que queden esos bienes blindados. Una vez que se haya inscrito en el registro público de la propiedad, ya no va a entrar ninguna inscripción que hable de un embargo, de un gravamen, incluso de una transmisión de propiedad. También se va a registrar en las oficinas de recaudación fiscal y en la Secretaría de Movilidad o de Transporte para cuando se trate de muebles, vehículos. En las oficinas de recaudación fiscal se cobran impuestos por compra o venta de bienes y si no funcionó el candado que se puso en el registro público o en la Secretaría de Movilidad, si se brincó ese filtro y se quiere pagar el impuesto por comprar o vender esos bienes, pues ahí se va a atorar al momento de pretender pagar el impuesto, no se va a poder pagar ese impuesto. Cuando se trate de adquisición a través de Cored, Infonavit, Foviste,
no se requerirá de autorización judicial, pudiéndose constituir ante notario público en el mismo acto de la adquisición. Esto es, cuando se adquiere por estas instituciones, por ejemplo, CORED es la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, que transforma una propiedad ejidal en una propiedad privada. El Infonavit es un instituto el cual da créditos para que los trabajadores adquieran viviendas de manera fácil y barata. Fobiste hace lo mismo, pero con trabajadores del Estado. En esos tres casos estamos hablando de que la persona que adquirió lo hizo con mucho trabajo y pues está vulnerable. Entonces por eso se le autoriza para que pueda constituir su patrimonio de familia en ese mismo acto ante el notario público, y cuando salga de ahí ya salga con su casa protegida. En el mismo acto de constitución del patrimonio de familia deberá indicarse el nombre de los sucesores de la propiedad de los bienes. Esta disposición es muy buena, nada más que tiene un leve defecto. Habla de que se va a designar sucesores en la propiedad de los bienes. En Jalisco el patrimonio de familia no tiene bienes, entonces esos sucesores no sirven de nada porque no hay bienes. Los efectos: los bienes se convierten en inembargables, no se pueden embargar, no se pueden vender, no se pueden gravar, establecer gravámenes. El cónyuge y los acreedores alimentarios tienen derecho a disfrutar de los bienes, nada más, solamente a disfrutar de los bienes. No se transmite la propiedad de los bienes. Aquí el Código Civil nos aclara que no se está haciendo esa transmisión, o sea que los miembros de la familia no pueden disponer de esos bienes. Cuando hablamos de disponer, se refiere a todo lo que puede hacer un dueño. En este caso, los miembros de la familia no son dueños, por eso no pueden disponer de los bienes. Ampliación y reducción. El patrimonio de familia puede ser ampliado o disminuido cuando el valor de los bienes que lo constituye cambian, previa aprobación judicial, hasta alcanzar el 100% permitido, siempre en beneficio de la familia. Si el valor de los bienes supera ese límite que ya comentamos, existe la obligación de reducir el valor de los bienes del patrimonio de familia para que estén abajo del límite de esos 40,000 UMAS. En cambio, si el límite queda muy arriba, o sea que el valor de los bienes disminuyó, entonces se tiene el derecho de aumentar los bienes, de incluir nuevos bienes, de sustituirlos, para que se pueda acercar al límite. Es un derecho, no es una obligación. Sustitución. Los bienes por el uso se desgastan, entonces estos se pueden sustituir por otros bienes. Deben ser del mismo tipo, o sea, si es un vehículo se tiene que cambiar por otro vehículo, no necesariamente de la misma marca, pero sí que sea del mismo tipo. Debe existir siempre la autorización judicial para hacer esa sustitución. Extinción. El patrimonio de familia parece una figura muy buena, muy saludable. Es muy fácil constituirlo y pues ¿quién no quiere tener protegido su patrimonio familiar, que no se lo embarguen, o que la familia pues esté segura en cuanto a la recepción de sus alimentos? Pero curiosamente esta figura es poco utilizada. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho somos 300 maestros, de todos ellos nada más uno tiene, no soy yo. ¿Por qué no lo usan? ¿Por qué no crean su patrimonio de familia si es tan bueno?
Lo que pasa es que para constituirlo es muy fácil, para extinguirlo es casi imposible. Las causas para extinguir el patrimonio de familia es que cese la obligación alimentaria, algo que pues es muy difícil, que la familia se desintegre, a menos de que vengan unos extraterrestres y los desintegren, de otra manera no va a suceder, y con la solicitud del constituyente, o sea que no basta la solicitud del constituyente, tiene que presentarse uno de los otros casos. Cuando la familia abandone la casa un año sin causa justificada o que deje de depender su manutención de los bienes afectos. Si la familia abandona la casa, pues es señal de que ya no la necesita. 3. Por notoria necesidad para la familia de extinguir o disminuir el patrimonio de familia. Por ejemplo, cuando se presenta una enfermedad y que es necesario enfrentarla, pues a lo mejor se tienen que vender algunos bienes. Esa sería una notoria necesidad para la familia. O cuando los hijos se casan y se van, pues a lo mejor es necesario darles algo para que puedan iniciar su nueva vida. Cuando los bienes sufran evicción, expropiación o que perezcan. En este caso, en estos 3 casos, pues los bienes ya no están, ya no existen, entonces no tiene ningún sentido conservar la protección. La evicción se refiere a que aparezca un nuevo dueño, un mejor dueño, cosa que es mal dicha, no existe un mejor dueño, nada más existe uno, pero vamos entendiéndolo de esa manera. Siempre en todas las escrituras vamos a encontrar esta palabra, dice que el vendedor responde, se compromete para el caso de evicción. Por ejemplo, si a mí María me vende una casa y después, bueno, se la pago y toda la cosa, después viene Juana y me dice, oiga maestro, esa casa que le vendió María es mía. ¿Cómo que es mía? Pues si me la vendió María y ya se la pagué. Pues fíjese, aquí revise toda la cadena de antecedentes, todas las compraventas que vienen atrás de la mía, y usted va a ver que la cadena es perfecta. Entonces revisamos la cadena de antecedentes de María y vemos que se corta en algún punto. Entonces quien realmente es el dueño es Juan. Entonces pues le tengo que entregar, le tengo que regresar la casa a Juana. Y María, como se comprometió para el caso de evicción, pues me tiene que regresar el dinero que le pagué. Esa es la evicción. Que aparezca un mejor dueño, que decía yo, no es que sea un mejor dueño, es el dueño. La expropiación es cuando el Estado adquiere algunos bienes por utilidad pública, o sea, pues se apropia de determinados bienes. Casi siempre sucede por la construcción de alguna calle o alguna situación así, una carretera. Se expropian terrenos para poder pasar por ahí. La expropiación tiene una mala reputación. Casi siempre pues se pone como si nada más el Estado llegara y se apropiara. Sí, sí se apropia, pero antes paga y paga a valor de mercado, a valor actual, entonces no es tan grave. Que perezcan los bienes pues se refiere a una causa de desastre, un evento de la naturaleza, un temblor, una inundación que hace que perezcan los bienes. Para la extinción se requiere de la autorización judicial y se debe avisar a las mismas dependencias a las cuales se les pidió que inscribieran el patrimonio de familia para que ya lo retiren. Esto es el Registro Público de la Propiedad, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Movilidad. Los bienes
vuelven al pleno dominio del constituyente. Y esto no quiere decir que hayan salido en algún momento del dominio del constituyente, o sea, de la propiedad plena, sino que ese dominio estaba limitado. Nunca dejó de ser el dueño, pero no podía vender, no podía grabar. Entonces, al extinguir el patrimonio de familia, el dueño adquiere, recupera todas sus facultades que tiene como dueño. Entonces ahora puede vender, puede grabar, etcétera. Si el matrimonio se termina, no termina el patrimonio de familia, y esto es muy lógico porque si el matrimonio se termina es cuando más riesgos existen para que la familia pueda padecer hambre, que no reciba sus alimentos. El culpable pierde el derecho de habitar el inmueble, aclarando que como ya no existe el divorcio contencioso, entonces ya no hay culpable. El agente de la Procuraduría Social será oído en la extinción y en la reducción del patrimonio de familia. Otras regulaciones. En la Ciudad de México sí se transmite la propiedad de los bienes afectos al patrimonio de familia, o sea, sí se crea un patrimonio aparte en el cual son dueños todos los miembros de la familia que van a ser beneficiados con el patrimonio de familia. Y a la terminación del patrimonio de familia, los bienes se reparten a partes iguales entre todos sus miembros. Entonces, la regulación de la Ciudad de México es muy distinta a la que tenemos nosotros aquí en Jalisco.